Muy buenas tardes, amada iglesia, amadas hermanas. Quiero darles la bienvenida a todos y especialmente a nuestras hermanas que tienen la bendición de ser madres. Hoy, 10 de mayo, en gran parte se festeja precisamente a este ser importante del núcleo familiar. Y para ello quiero hablar conforme a la palabra de Dios y mostrarte que cómo en la palabra de Dios esta parte importante de la familia que es la mamá es tan especial para el Señor. Y para esto vamos a empezar, vamos a hacerlo con una oración. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por la dicha que nos das de poder estar, Señor, el día de hoy, abriendo tu palabra, Señor, escudriñando tu palabra y saber, Padre, que tú, Señor, has dejado dentro de los núcleos familiares una ente importante que son las mamás. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo hable al corazón de cada una de ellas y que este mensaje, Señor, si han de ser compartido, que también hable al corazón de aquellas que tienen, Señor, esta hermosa bendición de ser madres. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a entender el mensaje que tienes para nosotros, no solamente para nuestras madres, sino también para cada uno de los que formamos un núcleo familiar. Todo esto, Señor, te lo ruego y lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, y me voy a dirigir en especial a mis hermanas de la iglesia, a las que son madres. Quiero compartir con ustedes precisamente este tema muy hermoso que es madres con propósito. Y podríamos decir o podrán decir, bueno, madres con propósito, pues la palabra de Dios, mis queridos hermanos, tiene muchísimos ejemplos. Podemos leer en Proverbios, podemos leer en Génesis, podemos leer en Juan. En muchas partes de la Biblia se habla de madres que fueron utilizadas por el Señor con un propósito muy en especial. Pero hoy, en este momento, quiero hablar de un caso muy específico. ¿Y por qué? Porque me llama mucho la atención que la palabra de Dios solamente registra muy pocas veces su nombre. Sin embargo, las pocas veces que registra el nombre de esta madre es suficiente para mostrar que cuando una madre vive con el propósito y en el propósito de Dios, el Señor termina usándola para activar precisamente el propósito que Dios tiene para la descendencia de ella, que en este caso fueron sus hijos. Y este personaje bíblico del cual vamos a hablar en estos minutos es la madre de Moisés. Para esto te pido que tengas ahí tu Biblia abierta en este momento. Ve por tu Biblia. Y si no, pues en el celular para que lo puedas ver en este momento. Y dice en Hebreos 11:23, vamos a encontrar en este pasaje algunos elementos fundamentales en la vida de Moisés que fueron realmente construidos y que fueron elaborados a través precisamente del sistema de crianza. Es decir, que desarrolló su querida madre, que su mamá trató de cumplir con la responsabilidad que Dios puso en su vida, que era la de criar hijos. Ahora, Moisés, amados hermanos, fue lo que fue precisamente gracias a que Dios usó a su mamá con un propósito muy definido. Acompáñame a leer Hebreos 11 del 23 al 27. Nos dice la palabra de Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres. Perdón, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjense lo que nos dice esta hermosa porción de la palabra. El verso 24 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Muchos hemos escuchado oír de Moisés,
pero poca gente conoce la historia de su madre llamada Jocabed. ¿Y quién era Jocabed? La Biblia, hermanos, no menciona mucho su nombre, solamente se encuentra un par de veces registrado en las Escrituras. Éxodo 6:20 podemos ver una referencia de esta gran mujer, dice que se llamó Jocabed. Dice Éxodo 6:20, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y en Números 26:59 podemos ver otra referencia donde se encuentra registrado este nombre de Jocabed. Dice así: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Como dice aquí, podemos ver que Jocabed tuvo 3 hijos. Ahora, el nombre de Jocabed, ¿qué significa? Significa el Señor es glorioso o el Señor es gloria. Y con esto, mis queridos hermanos y hermanas, hablando muy en especial a ustedes el día de hoy, queremos decir que la tarea de Jocabed era que a través de todo lo que ella hiciera, a través de todo lo que ella enfocara en su vida, era glorificar el nombre de Dios, era mostrar la gloria de Dios. Y esto, mis queridos hermanos, es una tarea para todas las madres. Y ojo, hoy en especial estoy hablando a las madres, pero también para el padre varón y también para los hijos. Sigamos, Jocabed, mis queridos hermanas, fue madre de 3 hijos, como lo acabamos de leer ahí en Números, de Miriam, de Aarón y Moisés. Y por medio de lo que sus 3 hijos hicieron, podemos ver el trabajo de crianza excepcional que hizo esta gran madre, esta mujer llamada Jocabed. Los resultados de su gran tarea precisamente como madre se ven en los años futuros. Ajá. En cada uno de sus 3 hijos hubo algo muy en especial. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Moisés. Moisés fue uno de los principales y dice la escritura que uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Y nos dice que fue escogido por Dios como caudillo para guiar a los israelitas del cautiverio de Egipto y llevarlos hasta la tierra prometida. Ese fue el caso de Moisés. El caso de Aarón. Aarón, el hermano mayor de Moisés y principal colaborador que apoyó a Moisés, que fue el primer sumo sacerdote en la tarea de cumplir con toda la parte ritual que Dios delegaría a la nación de Israel. Y Miriam, que también es traducido como María, otra hermana mayor de Moisés, que fue profetisa y cantora de Israel, como lo vemos ahí en Éxodo capítulo 15. Como vemos, amadas hermanas, el destino de cada uno de ellos que desarrolló en su vida Moisés, Aarón y Miriam, fue bajo el propósito de Dios. Cada uno de ellos realmente en su vida muestra la influencia tan piadosa y tan poderosa que logró tener Jocabed en los primeros años de vida de sus hijos. No nos podemos imaginar o no debería de caber en nosotros la imaginación el poder de dicha influencia que pueden llegar a tener las madres, ya sea para bien o para mal. Esto es algo que también se tiene que decir. El poder de influencia que tienen las madres puede ser bueno o puede ser malo en la vida de los hijos. Pero hay algo que debemos de que se considera y que quiere la sociedad hoy en día que consideremos muy normal. Y suele decir lo siguiente, que entre varios hijos que tenga una familia, algunos se eche a perder. ¿No han escuchado la famosa frase, es la oveja negra de la familia? Pero, hermano, hermana, lamento decirte que la Biblia nos muestra todo lo contrario. Y nos está dando un ejemplo en Jocabed, que ella dio solo a líderes y líderes espirituales. Jocabed fue una madre, mi querida hermana, que cumplió su responsabilidad de madre
aún en los tiempos más difíciles. En esos tiempos más difíciles esta mujer no huyó de su responsabilidad de ser madre. Jocabed y su esposo, sus hijos, formaban parte de la nación de Israel en la tierra de Egipto. Recuerden que en aquel entonces estaban en la tierra de Egipto. En aquellos tiempos sabemos que José introdujo al pueblo de Israel a Egipto, pero después dice que murió, y cuando leemos el libro de Hechos en el capítulo 1, verso 7 nos dice que los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y que fueron fortalecidos en extremo. Pero más adelante nos dice que entre tanto se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Y como vio que el pueblo de Israel se fortalecía, tuvo miedo. Tuvo miedo porque pensó que a lo mejor cuando viniera guerra, los israelitas iban a unir a sus enemigos y iban a derrocar al rey o iban a invadir la nación. Pero esta es la razón, como vemos en la historia bíblica, del por qué Egipto sometió a Israel. Los esclavizó, los marginaba, los maltrataba en gran manera, hasta tal punto, mis queridos hermanos, de atentar contra la maternidad en las mujeres hebreas. Éxodo 1:22 nos dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Hermanos, el faraón, para limitar el crecimiento de Israel, intentó controlarlo por medio de las parteras. Éxodo 1:16 nos dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero esto no funcionó. Finalmente el rey, el faraón, decretó aniquilar a los hijos varones recién nacidos, echándolos al río Nilo, ya sea que murieran ahogados o que murieran devorados por los cocodrilos. Todos los hijos varones, amados hermanos, recién nacidos, estaban bajo sentencia de muerte por decreto del rey por el rey de Egipto. Y esto con el propósito de empezar a reducir precisamente la población. Recuerden que tenía miedo el faraón. Y desde ese tiempo, mis hermanas, ya podemos empezar a darnos cuenta que el plan del enemigo, el plan satánico, siempre es reducir la humanidad. Ahora, cuando el propósito y el mandamiento de Dios es diferente, por ejemplo, cuando creó a Adán y a Eva, ¿qué les dijo? No les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y que sea juzgada por ustedes. Muy posiblemente, hermanos, en aquellos tiempos nos hace pensar que por el mandato del faraón hizo que las mujeres la pensaran en embarazarse, ¿no? La pensaran en ser madres. Y en la actualidad, amados hermanos, amada iglesia, no estamos en tan extremo peligro realmente, en que sea tentada la maternidad, como en aquellos días con Faraón. Pero de una forma, el sistema hoy se nos dice o nos dice que las mujeres deben destacarse en otros ámbitos antes que en la maternidad. El famoso feminismo o el mal llamado feminismo. Porque se ha malinterpretado el feminismo hoy en día. Para la palabra de Dios, la mujer tiene un valor importantísimo dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Y hoy en día muchas mujeres están decidiendo que, si en el mejor de los casos, tener un hijo, y si no, pues mejor no tener. Tan es así que muchas mujeres prefieren decir: prefiero tener un perro que a un hijo. ¿Por qué? Porque simplemente piensan, o se ha inculcado el pensamiento, que los hijos son una carga, que quitan tiempo, que quitan oportunidades a las mujeres. Esto es lo que nos está diciendo, lo que está enseñando la sociedad del día de hoy a nuestras hermanas más jóvenes. Ahora, con esto no quiero decir que tenemos derecho al famoso libertinaje. No, 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 no. El Señor dejó muy claro la forma en que tenía que llegar los hijos a la sociedad. Pero hoy ahorita no es el tema, sino vayamos a esta mujer Jocabed. Esta mujer ejemplar no puso su maternidad a disposición del faraón, ¿eh?
sino que realmente puso la maternidad en las manos de Dios y actuó con fe. Por eso, hermanos, Jocabed demostró ser digna de formar parte del salón de la fe de Dios. Hebreos 11:23 nos los dice, ¿no? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses. Fue escondido por sus padres por 3 meses. Si sus padres, y específicamente su mamá, no hubieran tomado esta decisión, si no hubiese ido más allá del miedo que generó precisamente este decreto de real, entonces, ¿qué hubiera pasado con este niño? Que posteriormente se llamaría Moisés, no existiera o no hubiera existido probablemente Moisés. Pero vemos que Jocabed, hermanos, ya había tenido a Miriam y a Aarón, y justo cuando se encontraba en su embarazo del tercer hijo de Moisés, aparece el decreto de muerte de parte del rey Faraón. Ahora bien, entonces, cuando Moisés nació, Jocabed, ¿qué hace? Con valor lo esconde por 3 meses, hasta que no pudo ocultarlo más. Todos sabemos, hermanos, que un niño, un bebé, difícilmente va a poder guardar silencio. No sabemos, pero ella se las ingenió para preservar la vida de su hijo. La Biblia dice que para preservarlo durante estos 3 meses, pero cuando ya no pudo, lo que hizo fue crear una canasta de madera, ¿no? Hecha a prueba de agua con asfalto y brea, y puso al niño en ella. Y luego dice que dejó que la canasta se fuera en el río Nilo, mientras Miriam, su hija mayor, lo vigilaba a cierta distancia. Luego nos sigue diciendo la palabra de Dios que el niño fue encontrado ¿por quién? Por la hija de Faraón, que había ido y se fue a bañar al río, y movida por compasión decidió adoptarlo. Y vemos aquí, ¿no? Fíjense la educación que tuvo Jocabed, y esto tiene que ver con Miriam, que hábilmente dice que la hermana mayor, al ver, en este caso al ver Miriam que esto ocurría con su hermano menor Moisés, dice que fue hacia la hija de Faraón y con mucha astucia, esto hay que verlo también en la palabra de Dios, le sugirió que encontrara a una hebrea para que amamantara al niño. La hija del faraón, si vamos viendo la narrativa histórica, vamos viendo que la hija de faraón estuvo de acuerdo. Y le dijo, ve y tráeme una nodriza, ¿no? Y Miriam, ¿qué fue lo que hizo? Llamó a la madre biológica, es decir, a Jocabed, para que cuidara de su hijo. Así Jocabed crió a su hijo hasta que tuvo la edad suficiente y lo trajo de nuevo a la hija de Faraón, que lo adoptó como su hijo. Ahora, acompáñame a Éxodo 2 del 1 al 2, y nos dice así. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Esta palabra hermoso hace referencia a Hechos 7:20, donde dice que nació Moisés y fue agradable a Dios. Esta es una referencia cruzada. En otras palabras, hermanos, se nos dice que esta mujer Jocabed, viendo al niño nacer, lo vio hermoso, lo vio que era valioso para Dios. Si aplicamos esto, mis queridas hermanas, les hago una pregunta en este momento. ¿Le estás dando el valor a tus hijos? ¿El mismo valor que Dios le da a tus hijos? Hoy me dirijo a las madres, pero también la pregunta va para nosotros como padres. ¿Le estamos dando el valor a nuestros hijos? Es decir, el mismo valor que Dios le da. Es decir, ¿son lo suficientemente valiosos nuestros hijos como Dios los valora? Eso, hermanos, se demuestra no solamente diciendo, sí, claro, mis hijos son valiosos, sino se demuestra con la disposición de dedicarse a ellos, con la disposición de entregarnos a ellos, y especialmente en los primeros años de crianza, que como sabemos, los primeros años de crianza son fundamentales, como lo vamos a ver más adelante.
Ahora, algo hermoso que vemos en Jocabed, hermanos, es que muestra realmente el valor que tenía este niño para Dios. Y ella decidió, a pesar de de las circunstancias, tener a su hijo. Jocabed sabía, mis queridos hermanos, que su hijo estaba en un decreto de muerte, pero ella decidió no paralizarse, no prestar atención a ese decreto de Faraón. Ella dijo, mi hijo es valioso para Dios, mi hijo es sumamente agradable para Dios. Es más, mi hijo cumplirá un propósito extraordinario para Dios en esta tierra y ni el mismo decreto del Faraón podrá quitarle la vida. Allí, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que definitivamente Dios respaldó esta decisión porque era una madre con propósito. La pregunta es, amada hermana, que eres madre, ¿eres una madre con propósito? Sabemos, mis queridos hermanos, que los hijos son una gran bendición, no una molestia, no una carga. Y si últimamente estás viendo a los hijos como una molestia o una carga, hermana, tienes que empezar nuevamente a replantear. ¿Tienes en realidad un propósito para tus hijos? Porque solo una madre que tiene un propósito ve más allá de las debilidades de su hijo, ve más allá de sus errores, ve más allá de las cosas negativas y sobre todo es capaz de ver siempre que ese hijo es valioso para Dios. Que ese hijo o esa hija que tú tienes, Dios lo trajo a esta tierra porque tiene una tarea y tiene un propósito extraordinario para su vida y para servir a su generación. Salmo 127.3 nos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima. Fíjense lo que dice, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amados hermanos, en toda la Biblia encontramos un énfasis muy especial en la familia. En el plan de Dios, amados hermanos, parte del gozo y la bendición del ser humano, ¿qué crees? Es disfrutar de la familia. Lo dice ahí, ¿no? Dice, lo acabamos de leer, ¿no? Como saetas en manos del valiente, así son los hijos. Y dice el verso 5 del Salmo 127, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Esa es parte del plan de Dios, parte del gozo que tú y yo disfrutamos y de la bendición es poder disfrutar a nuestra familia. A la larga, perdón, hermanas, hermanos, los hijos son una ventaja y en el reino de Dios valen mucho. Ahora, regresemos a nuestro texto en Éxodo capítulo 2, verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Volvemos a lo mismo, hermanos. Jocabed no temió el decreto del faraón. Ella se atrevió a violar la ley del faraón para salvar la vida de su hijo. Y esto era para salvar al Señor. Ahora, Romanos 13 nos dice que por lo general los cristianos debemos obedecer a la ley del Estado, ¿no? Porque sabemos que dice ahí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero en Hechos 5:29 nos dice que a veces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Jocabed es un claro ejemplo de esto. Jocabed temió a Dios antes que al faraón. Nos llama la atención que un lapso de 3 meses, ¿no? De haber nacido el hijo Moisés, le fue prácticamente imposible seguir escondiendo a su bebé. Debió de haber sido muy difícil mantener oculto al bebé. Esto nos debe de llevar a la pregunta, ¿cómo hizo esta mujer para mantener en secreto a su bebé? Realmente es un completo misterio.
Tuvo que haber sido un milagro, mis queridos hermanos, pues todos los que tenemos hijos, lo que les decía hace rato, sabemos que es imposible que un bebé no llore o haga ruido. Pero ella lo logró. Logró que nadie se enterara por 3 meses que acababa de parir y sobre todo un hijo varón. Porque recuerden que la orden del faraón hacia las parteras era que si veía el sexo y que era niño, era matarlo. Si era niña, se le preservaba la vida. Pero vemos que ya el tiempo de cumplido cierto tiempo ya se volvió muy difícil. Y fue entonces el momento de tomar decisiones muy, muy duras. Era momento de pensar en lo que era mejor para el niño. No tanto en la mamá, sino para el niño. Y allí es cuando vemos a Jocabed haciendo a un lado sus emociones. Y es entonces que ella toma esta arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, nos dice, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La palabra arquilla, mi querido hermano, en hebreo es teba y hace referencia al arca de Noé. La teba o arca se caracteriza por no tener remos, ni timón, ni vela, quedando así a la merced de las corrientes a las corrientes. En otras palabras, estaba a la merced de Dios. En otro sentido, Jocabed entregó en las manos de Dios a su hijo. Hermanos, esto nos debe de llevar a pensar y a entender que la confianza también es una virtud que las madres de todos los tiempos deben de desarrollar. Jocabed nos enseña a confiar en Dios, a colocar en sus manos a los hijos y descansar en Él, que el Señor tiene cuidado de ellos. Sin embargo, hay padres y madres que quieren ayudar a Dios, convirtiéndose en la cuarta persona de la Trinidad. Pero Jocabed, mis queridos hermanos, estaba en peores condiciones. Su situación era verdaderamente urgente y peligrosa. Sin embargo, Jocabed solo tenía el recurso de las promesas de Dios y confiar en ellas. A lo mejor algunas personas me hace pensar que ya saben qué hacer cuando los problemas nos vienen por delante. Pero, ¿qué hacer cuando los problemas nos vienen por detrás? ¿Qué hacer si los problemas nos rodean? Hagamos lo que hizo esta admirable mujer Jocabed. Podemos escapar, es decir, mirar hacia arriba, poner nuestra mirada en el Señor. Así se encontraba Jocabed rodeada. Sin embargo, ella miró su salida hacia arriba, confiando en que Dios haría algo a su favor y principalmente en favor de su hijo. Una madre, hermanos y hermanas, que tiene un propósito, se caracteriza por ser una madre que no vive con temor, que no actúa por miedo. Es todo lo contrario. Una madre es una madre que tiene un propósito, lo tiene claro. Una madre que tiene un propósito sabe que su principal labor en esta tierra es proyectar a sus hijos el propósito que tiene el Señor en ellos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, mis queridos hermanos, una madre que tiene un propósito será fiel al propósito que Dios la colocó a cumplir, al propósito que el Señor te ha pedido que tú cumplas. Jocabed lo impartió a su hijo y esa fue la fe de Dios o la fe en Dios. Hoy en nuestros días, hermanos, hermanas, la psicología moderna nos está haciendo creer que las familias debemos de llevarlos o formarlos desde pequeñitos por un camino bien definido. En este caso debe de ser la fe, en este caso debemos de hacer eso, pero hermanos, cuando es todo lo contrario es coartar su libertad. Dice un párrafo, ¿no?
de un artículo que vi hace poco en internet con respecto a esta nueva iniciativa que se está dando dentro de nuestro gobierno con respecto a la crianza o a la educación de los hijos. Dice, hay que dejar a los niños que crezcan y que en su momento ellos decidan solitos lo que van a creer. Eso es lo que están enseñando hoy en día. Y mi amado hermano, mi amada hermana, esto es un error. Para ti, para mí, que sabemos que la palabra de Dios nos dice que esto no lo acepta el Señor. Hermana, si Dios te entregó un hijo o una hija, es para que desde ahorita, bien temprano, en sus primeros días de vida, empieces a guiar y a formar a este ser en el camino intencionalmente de la fe del Señor. El Nuevo Testamento nos lo dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y este texto que yo sé que tú y yo no lo sabemos porque generalmente lo aprendemos desde pequeños o siempre lo buscamos aplicar en nuestra vida. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La pregunta es, una nueva pregunta que quiero hacer contigo, mi querido hermano. ¿Cuál es el camino? ¿Vas a instruir? ¿Vas a disciplinar a tu hijo? El apóstol Pablo claramente lo dice que es en el camino del Señor. Y pues bueno, seguimos con nuestra historia, ¿verdad? Que vemos que efectivamente Jocabed lleva la canasta, la pone en el carrizal, el río Nilo se lo lleva. Y pues su hermana Miriam lo va viendo de lejos qué estaba aconteciendo con ella. Y dice que llega con la hija del faraón y que ella tuvo compasión. Irónicamente, hermanos, Dios llevó al bebé a las manos del enemigo, la hija del faraón, el último lugar donde hubiéramos pensado que estaría a salvo. En teoría, la casa del faraón precisamente era el lugar más peligroso para un bebé hebreo, pero por el decreto del rey. Pero hermanos, como dice por ahí un canto que luego canta mucho uno de nuestros hermanos de la iglesia, pero Dios sabe lo que hace. Y precisamente allí donde el niño recibió protección y cuidado fue en la casa del faraón. Y pues vemos, ¿no? Que si seguimos con la narrativa, vemos que Miriam se acerca y le dice, oye, pues te consigo una nodriza para que te lo amamante en lo que pues, crece y en lo que esto, ¿no? Y vemos que la hija del faraón acepta. Aquí vemos nuevamente el plan que permitió que la propia madre terminó criando a su hijo. Así es Dios de cuidadoso, hermanos. Y en este cuadro nos está diciendo que realmente es Dios el primero que está de acuerdo y que promueve que sea la propia madre en que críe a sus hijos. No la empleada, no la tía, no la abuela, no el celular, no la televisión. El principio bíblico, ¿cuál es, mis queridos hermanos? Que es la propia madre quien cuide y críe a sus propios hijos. Hermanas que son madres, ¿entienden esto? ¿Entienden la importancia que tienen delante de Dios? Perdón, la responsabilidad que tienen delante de Dios en la crianza de los hijos. ¿Tenemos claro esta verdad? Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver que Dios miraba estos detalles porque Él tenía un propósito extraordinario con Moisés. Porque lo que más iba a necesitar Moisés precisamente era la seguridad de sus padres, el amor y la seguridad incondicional, especialmente de su mamá. Vean qué cuadro tan hermoso. Jocabed confió en el Señor y lo dejó a la deriva, al cuidado del Señor. Y el Señor retribuye esta confianza llevándole a su hijo a que lo críe bajo protección del gobierno, en este caso del gobierno del faraón.
Es probable que el hijo, que Moisés estuviera poco tiempo, ¿verdad? Con su mamá biológica, pero ese poco tiempo que Jocabed estuvo con su hijo, lo aprovechó al máximo. No solo para amamantarlo y amarlo, sino para criarlo en la amonestación y disciplina del Señor. Por eso, mis queridos hermanas, las mamás no se pueden descuidar con lo que Dios les ha dado. No pueden mirar de lado la responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos, aún en medio de una cultura contraria y de un sistema contrario. Hermana que eres madre, tú tienes que entender la naturaleza de tu misión y proponerte sembrar en la mente y en el corazón de tus hijos que ellos deben temer a Dios sobre todas las cosas. Si no lo entiendes así, no estás entendiendo la naturaleza de tu misión. Si no tienes esto claro, entonces no entiendes la naturaleza de tu misión. Recordemos el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Hermana, hermano, los hijos no son accidente. Los hijos son herencia de Jehová. Dios te dio herencia, por tanto, tú y yo tenemos que valorarla y tenerla en alta estima, como Dios quiere que la tengamos. Y lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos. Mamá, preocúpate en transmitir y transferir la fe y el temor a Dios en la vida de tus hijos. Con la fe, amada hermana, no se puede negociar y no se puede dejar a un lado y dejar a la suerte la fe. Hay gente que vive dejando a la suerte la fe de sus hijos. Mucha gente dice, a ver si me salen buenos. O yo, a ver, pues a ver si me salen buenos, ¿no? ¿Y quién ha dicho, hermanos, que esto es cuestión de suerte? Si no es que tengas este esfuerzo y esta dedicación todos los días, no estarás criando a tus hijos de manera con el propósito que Dios te ha dado. Entonces, podemos ver que tristemente quien está criando a tus hijos es Hollywood, el celular, YouTube, las caricaturas, pero o simplemente a veces son los profesores en la escuela, ¿no? Que se pasan 6, 7, 8 horas con ellos en la escuela, o el internet, o muchas veces son los amigos con los que chatean y hablan con ellos, que incluso ya hablan, se visten y caminan y piensan como ellos. Nuestros hijos, hermanos, son una esponja. Dice el autor del método Suzuki, digo, les hablo como músico, hay un autor del método Suzuki que los niños son como esponja, absorben todo lo que miran. Entonces, hermanos, Jocabed entendió que tenía una misión bien difícil en un sistema contrario, un mismo sistema que a nosotros también estamos viviendo hoy en día. Pero Dios recompensó, mis queridos hermanos, poniendo al niño en sus propios brazos otra vez, en brazos de su propia madre para que lo cuidara y lo criara, al punto que hasta le pagaron por hacerlo. En definitiva, hermanos, este milagro tenía el sello de Dios. Jocabed le enseñaría en este tiempo de crianza a su hijo, le enseñaría acerca de su pueblo, de la fe, de el Dios en el que creen, y parece que lo logró muy bien, porque esta enseñanza de Jocabed hacia Moisés en sus primeros años harían de Moisés un verdadero hombre de fe, entregado a la causa del propósito de Dios. Moisés, con base a la crianza que su madre le dio, escogería servir a Dios y escogería ayudar a su pueblo. Vean lo que dice Hebreos, ¿recuerdan lo que decía el Hebreos? Que él no quiso que le llamaran tener que ver con la hija del faraón. Por eso, hermanos, la paciente instrucción de esta madre con un propósito formó un hijo fiel. Una madre que tiene, hermanos, un propósito con sus hijos, siempre va a estar muy atenta al estar plantando en el corazón de sus hijos la palabra de Dios.
como lo vemos ahí en Proverbios 4 del 20 al 27, Proverbios 22:6 o Proverbios 1:8, donde nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esto, hermanas, es lo que hace una madre que tiene un propósito con sus hijos. Todo el tiempo le está recalcando a su hijo el camino que debe seguir, el camino que debe de escoger. Ese fue el error que cometió el sacerdote Elí. Elí no estorbó a sus hijos, a pesar que él vio que se le estaban torciendo. Cuando usted encuentre a un hijo suyo que se está torciendo, ¿sabe qué tiene que hacer? Primero, ore al Señor y luego use las medidas que estén a su alcance y estórbelo, que después se lo va a agradecer. En estos días se suele saber que los hijos han llegado a maldecir a los padres. ¿Y por qué? ¿Por qué llegaron a un punto donde papá y mamá nunca los estorbaron? Se lo dieron todo y le permitieron todo. Y con esto, mi querido hermano, te estoy diciendo que lo echamos a perder o echamos a perder a nuestros hijos cuando les damos todo. Jocabed nos muestra con su ejemplo que ser madre para ella implicó renuncia a sus deseos y prioridades hasta cumplir con sus hijos primero. Jocabed no parió hijos para ella ni tampoco crió hijos para ella. Sin embargo, ella tenía algo claro. Dice que parió hijos para Dios y los crió para Dios, los educó para Dios y los formó para Dios. ¿Cuántas mamás de nuestra iglesia asumen esta responsabilidad? Que si Dios te dio hijos, debemos entender y deberíamos entender que las hermanas parieron hijos para Dios. Estás criando hijos para Dios. Estás educando hijos para Dios. Y estás formando hijos que son de Dios. Mis hermanas tienen que saber que sus hijos están en esta tierra para algo grande. Pero eso depende de lo que tú logres cimentar en el corazón de tus hijos. Ese propósito se va a dar así solito. Las madres son un factor decisivo para el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos, para que se lleven a cabo. Moisés escogió sufrir con el pueblo. Él comprendió que el sufrimiento siempre será temporal y según Hebreos 11:26, él llegó a creer que las riquezas eternas son más valiosas y que se encuentran con el Señor. Y que tu hijo, amada hermana, entienda esto. Que entienda esto, que las cosas en el Señor son importantes, porque esto te va a dar tu corona. Esto te va a decir si te gradúas o no te gradúas con honores en la vida. Pero qué triste es saber que tu hijo o tu hija solo vive para las cosas materiales. Y por último, mi querido hermano, madre, nunca olvides que Dios te escogió para llevar en tu vientre y en tus brazos un hijo que ha de ser el próximo instrumento del amor y de la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y sin muchas palabras, Señor, pero de lo más profundo de nuestro corazón te pedimos que bendigas a cada una de las madres de esta tu iglesia. Bendice a todas las madres. Bendice a aquellas que están en vísperas de serlo. Bendice, Señor, a todas aquellas que se encuentran en momentos de desolación, que a través de tu palabra encuentren esa fortaleza como la encontró Jocabed. Todo esto te lo ruego y te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas.